donde le quita competencias al Ejecutivo, estipuladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos pretenden quitárselas a través de una ley del Banco Central de Venezuela. Hechos, por ejemplo, como querer nombrar una ley orgánica, pero sin la previa aprobación para denominar, ustedes que son abogados y el profesor ahí quizás me ayuda y Cruz, para hacer una ley orgánica dentro de la Asamblea Nacional debe votarse primero la denominación de orgánica. Ah, no, ellos hicieron eso sin profesor, sin nada, porque es que además creen, afortunadamente para nosotros, ¿no?, cometen errores y ellos creen que se las saben todas. Pero bueno, luego nosotros que no somos nada, que no sabemos, que somos unos brutos, según ellos, unos simples venezolanos, entonces no les damos la clase, entonces les decimos, no, mire, lo hicieron mal. Entonces ahí usted tiene que ver cómo bajan la cabeza cuando se dan cuenta los errores que cometen, ¿no? Pero son cosas. Luego hay otra ley que es bien importante, la ley que ellos han llamado Ley de Propiedad de la Vivienda. Una ley, nadie en Venezuela, en la historia de Venezuela, ha construido tantas viviendas como lo ha hecho el gobierno de Chávez, como lo ha hecho la Revolución Bolivariana. En lo que va de revolución, bueno, desde la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuando hubo unas grandes inundaciones, el comandante Chávez se dio cuenta que teníamos una necesidad y una demanda y además una deuda, que era la construcción de viviendas dignas para el pueblo, y crea la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue creada en él, quizás el profesor me ayuda, que estuvo en Banavi en el 2011. Se crea la Gran Misión Vivienda Venezuela y desde el 2011 hasta ahora hemos ejecutado más de 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas. Un hecho además ejemplo para diferentes países en el mundo, donde países tanto de Latinoamérica y en otras partes han ido a Venezuela a ver cómo ha sido la dinámica para lograr esa meta. Y solamente se podía lograr con una persona como el comandante Chávez encima de ello, que le ha dado la propiedad al pueblo, donde la propiedad es de la familia venezolana. Ah, entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos saben, primero dijimos que lo económico, ¿verdad? Ellos saben también que para entrarle al pueblo y engañar al pueblo, tienen que comenzar a manipular lo que existe. Y entonces comienzan a trabajar con la supuesta propiedad privada de las viviendas a cada una de las familias. Lo cual es totalmente falso, porque en Revolución hay más de 8 leyes que tienen que ver con el tema de vivienda y que garantiza la propiedad de la vivienda al pueblo venezolano, a la familia venezolana. Entonces ellos quieren manipular, pero ¿qué es lo que hacen allí? Porque además ellos tienen un libreto y además tienen unos asesores que, bueno, le ponen nombre bonito a todo, ¿no? Ley de la propiedad de la vivienda. Ah, pero cuando tú te vas hacia adentro de la ley y comienzas a revisar qué es lo que dice la ley, que van a privatizar la vivienda. ¿Para qué? Ah, para que tú puedas ir a los bancos, convertirte en un ente del banco, además privatizar la vivienda, tú puedes acceder a los préstamos, a las hipotecas, y si tú no pagas, entonces el banco te puede quitar la vivienda, más o menos, ¿no? Eso es lo que está detrás, y que nuestras leyes protegen al pueblo y eso no puede suceder. Entonces ellos están yendo si son por los intereses de los banqueros, de sus financistas, y eso es lo que esconden detrás de esa ley. Hay otra ley, que además me toca a mí como indígena directamente, que es la ley del fortalecimiento. Fíjense los nombres bonitos que le ponen para engañar al pueblo. Ley del fortalecimiento y la producción nacional. Imagínate tú en este momento donde tenemos una guerra económica y una crisis económica en el país, donde el presidente incluso le ha pedido a la Asamblea Nacional que apruebe un decreto para declarar una emergencia económica y ellos se oponen a eso. Ellos votaron en contra de eso. Entonces el pueblo ya comienza a darse cuenta que definitivamente ellos no vienen a resolver el problema, ellos vienen a profundizar el problema. Y entonces niegan todo esto. Eso para nosotros relativamente fue bueno, porque así el pueblo, que de pronto en algún momento dudó, esos 2 millones y tanto, abren los ojos y se dan cuenta de qué es lo que realmente ellos tienen entre manos, ¿no? Y entonces niegan ese decreto. Entonces, pero presentan esa ley de producción.
Ah, pero ¿qué es lo que dice en el preámbulo? Los muy descarados. En el preámbulo no, en la exposición de motivos. Que la ley viene a atacar la crisis económica, cuando una semana anterior me dijeron que en Venezuela no había emergencia económica, no había crisis económica y por eso negaron el decreto. Ah, pero sí lo ponen en la exposición de motivos del proyecto. Ah, pero ¿qué hay detrás de eso? También la privatización. En Venezuela se han recuperado una serie de empresas, nacionalizado, empresas, se han creado unidades de producción en diferentes partes del país. ¿Qué es lo que buscan ellos? Ah, ¿qué terceros? Dice el artículo, si no me equivoco, 19, ¿qué terceros pueden invertir en esas empresas? Privados. Ellos dicen que son nacionales, mentira. En ninguna parte dice que son empresarios nacionales, no. Que empresas privadas pueden invertir en eso, pero no solamente que pueden invertir en esas unidades de producción, sino que al cabo de un año, al cabo de un tiempo, ellos pueden agarrar y comprar esa propiedad y volverla privada. Además, en esa ley derogan todas las leyes que tienen que ver con la recuperación de tierras para el pueblo. Por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras, a las tierras que por muchos años nos fueron quitadas, por ejemplo en la Sierra de Perijá nos llevaron hasta la parte más alta de la sierra y le dejaron todo lo bonito y lo bueno a los grandes latifundistas, hacendados, y allí el comandante Chávez le entregó tierras a los pueblos indígenas y recuperó tierras además que eran de privado, que no fue que las quitó, las adquirió para entregárselas al pueblo indígena Yupa, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice esta ley? Ah, bueno, que ya eso no va a poder ser. Y que además ahí se pueden meter los terceros y le pueden quitar las tierras a los pueblos indígenas. Imagínense ustedes, cuando los derechos más bien tienen que ser progresivos, entonces aquí estamos retrocediendo. Eso es lo que esconde esa ley detrás de ese nombre bonito. Eso, y esta, no sé cuál es la peor, porque es que todas son terribles, pero esta, que es la ley que se esconde también detrás de un nombre bien bonito, que es el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional, que nosotros desde el Bloque de la Patria hemos llamado ley de amnesia criminal. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay relata una serie de hechos que ellos han cometido desde la llegada de la revolución hasta quién sabe cuándo. Digo hasta quién sabe cuándo porque aquí, en el artículo número 2 dice que se otorga la más amplia ley, la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionadas en la presente ley, cometidos o que puedan haberse cometido desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley. O sea que por eso es que ellos se ponen allí y dicen, en un mes sale Maduro, en 6 meses sale Maduro. A ellos no les importa. Y llaman igual al levantamiento popular y llaman igual a las agresiones. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tienen esta ley que los ampara. Y por eso siguen conspirando y por eso siguen financiando hechos terroristas, porque ellos están amnistiados sin haber cometido. Incluso hay un artículo aquí, no recuerdo qué número es, donde dice que aun cuando no haya cometido el hecho y lo vaya a cometer, o lo puede, también está amnistiado. Imagínense ustedes. O sea, esto es lo más absurdo de lo absurdo. Edwin decía, ellos que siempre atacaron al comandante Chávez, entonces aquí hablan del comandante Chávez y tienen el atrevimiento hasta de citarlo en su exposición de motivos. Ellos dicen que el comandante, fíjate, ¿ven? A mí me gusta leer porque es que a veces después dicen, no, que eso lo dice Aloa, pero como es chavista. Mira, ve. Una valoración especial corresponde al decreto especial de amnistía dictado por el presidente Hugo Chávez Frías, con lo cual el presidente Chávez tuvo un gesto pacifista y de conciliación democrática, y demostró el amplio alcance que puede tener la amnistía, según las consideraciones políticas que la animen. En aquella oportunidad el presidente Chávez afirmó que su voluntad era dar una demostración más
de que nosotros lo que queremos aquí es la paz. ¿No? El gran Chávez, aquí es el gran Chávez, el hombre, bueno, después, pero luego viene, y en todos estos artículos, entonces desarrollan todo lo que hicieron para tumbar a Chávez desde el 1 de enero de 1999 y todo lo que se sigue cometiendo ahorita. Aquí dice todo esto. Y voy a hacer, para terminar ya. En el artículo 7, por ejemplo, le da amnistía a lo que decía Edwin, las protestas, manifestaciones, las bombas que se pusieron en la Embajada de España y de Colombia, por ejemplo. El artículo 7, no lo estoy diciendo yo, esto lo podemos buscar, lo podemos leer. Está en la página web de la Asamblea Nacional, porque seguramente, luego, fíjate, cuando presentaron esta ley, porque además la costumbre es, ahora, en la Asamblea, no es que nos envían, profesor, las leyes antes para revisarlas, para que vayamos al debate, no señor, llegamos al debate, y esta es la ley, en el mismo momento. Había gente que ni siquiera había leído la ley cuando presentaron esto. Que cuando uno se paraba a dar el debate y leía los artículos, la gente quedaba entre ellos mismos, asombrados, no lo podían creer. Claro, porque es que aquí hay unos delitos dentro de todo esto, como por ejemplo terrorismo, corrupción, asesinos, ¿qué más? Estafadores, violadores, narcotraficantes. ¿Dónde ustedes ven que una ley de amnistía le da amnistía, valga la redundancia, al terrorismo? Esto lo hace. Aquí en el artículo 20 dice, se concede amnistía al delito de financiamiento terrorista. Eso lo dice el artículo 20. Que no, pues claro. El artículo 22 se concede amnistía a los hechos de corrupción. Aquí está, el de Manuel Rosales. Manuel Rosales es un gobernador que teníamos nosotros en el estado Zulia, donde un diputado